dada por el NIH, que es la Clasificación Nacional de los Institutos de Salud, y nos da 4 categorías. La primera categoría es una prostatitis bacteriana aguda, que bueno, solamente es una infección de la próstata por bacterias, como lo dice el título. Siguiente es una prostatitis bacteriana crónica, la categoría 2, y esto generalmente es porque se está infectando de forma recurrente. La recurrencia es porque el paciente ha dejado el tratamiento o porque el paciente tiene alguna cuestión de inmunidad que nos está causando este problema, ¿no? Entonces, por eso se reinfecta el paciente. Ahora, ya la clase 3 o categoría 3 es una prostatitis abacteriana. Entonces, acá el paciente ya no tiene como tal bacterias, pero tiene inflamada la próstata. Esto nos va a dar un síndrome de dolor pelviano crónico. El paciente tiene dolor en pelvis, en la zona perineal también, de forma constante. Y bueno, el dolor perineal o pelviano por lo menos debe tener 3 meses para que ya digamos que es un proceso categoría 3. Algunas veces sí tienen algunos síntomas miccionales o algunos síntomas sexuales, pero como tal nosotros no podemos demostrar el proceso infeccioso. Tenemos la subcategoría 3A, en el cual es un dolor crónico pelviano inflamatorio. A veces se pueden encontrar leucocitos en semen o una secreción prostática postmasaje con infección. Y la 3B es un síndrome de dolor pelviano crónico no inflamatorio. Aquí los estudios de semen y de líquido prostático generalmente salen normales, quiere decir que no hay un proceso alterado, no se encuentra inflamación, datos de inflamación. Y bueno, después tenemos la categoría 4, la cual es una prostatitis inflamatoria, pero que allí el paciente está asintomática. ¿Y acá cómo lo encontramos? Pues es un hallazgo, se hace una biopsia, por ejemplo, pensando en cáncer y resulta que es inflamación. ¿Cómo sabemos que hay inflamación? Ya dijimos, se encuentran leucocitos. O después de hacer un masaje prostático, se encuentra inflamación igual, pero no hay síntomas en el paciente. Entonces, tiene que pasar 3 meses para que el paciente ya sea categoría 3 o sea categoría 4. Para el paciente sea categoría 2, generalmente es recurrente. ¿Qué tanto es la recurrencia? Pues la recurrencia es que presente a lo mejor 3 veces el cuadro en un año, ¿no? Entonces ya estamos viendo que el paciente está tendiendo a reinfectarse. Y bueno, vamos a hablar de la prostatitis bacteriana aguda. Es poco común en niños, pero sí es más común en adultos. El diagnóstico urológico es más común en gente menor de 50 años de edad. Como les decía, puede estar asociado muchas veces a patologías sexuales, a enfermedades de transmisión sexual y bueno, a veces también alguna otra condición que haga que el paciente se esté infectando, como la diabetes, pacientes que tomen inmunosupresores. Entonces, bueno, el paciente tiene ciertos síntomas que ahorita lo vamos a ver. La primera causa, como todos los que hemos visto en vías urinarias, es E. coli. Es más o menos el 85% de los casos de prostatitis es causada por E. coli. Bacterias anaeróbicas y gram positivas son raras, pero bueno, sí suelen existir. Algunas otras negativas son Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, que ya hemos dicho que está relacionado también con flora fecal. Entonces, bueno, a veces es contaminación, que en los hombres es más complejo, pero bueno, puede existir. Y bueno, el inicio de los síntomas es muy abrupto, o sea, el paciente está bien y al otro día empieza con estos síntomas urinarios, que puede haber también fiebre, escalofríos, malestar general, artralgia, dolor se lo achacan a las hemorroides, se lo achacan a alguna cuestión anal, rectal, y no, resulta que el dolor es a nivel prostático. Y los síntomas urinarios, como todas las infecciones de vías urinarias, nos ponen una sintomatología como disuria, polaquiuria, aunque no siempre están presentes. Ahora, algo importante es que los pacientes pueden hacer retención urinaria. Esto es como se ve acá en la imagen. La próstata se inflama tanto que puede cerrar la uretra prostática y entonces no permitir el paso de orina. El paciente tiene ganas de orinar y está puja y puja y no orina.
Ahora, ¿a quién le pasaría más esto? Pues ya también a un paciente que tenga como tal crecimiento de la próstata, un paciente de más de 50 años. Pero en gente joven también se puede encontrar esto. Ahora, la exploración rectal, nosotros vamos a encontrar que la glándula está dolorosa, hipertrófica y generalmente se encuentra irregular. Pero también vamos a ver que no hacemos tacto rectal porque podemos diseminar la infección. Entonces, bueno, primero llega el paciente, tomamos los datos clínicos, la historia clínica, cómo se presentó, cuándo empezó, y bueno, acá está la imagen. Prohibido el masaje prostático porque podemos diseminar la infección si se trata de un proceso agudo importante. Lo único que vamos a hacer es una muestra de orina para análisis rutinario. El masaje de próstata puede hacer que secrete líquido prostático y eso se mande a estudiar, se manda a cultivar. Pero en el proceso agudo como tal no se hace masaje, no se hace tacto, solamente nos quedamos con los datos clínicos y hacemos un examen general de orina. Ahora, el examen general de orina nos va a demostrar algo, nos puede demostrar una infección de vías urinarias, que sí puede estar relacionada, pero a veces el examen general de orina va a salir negativo. Y bueno, entonces, si podemos hacer el tacto, porque pensemos que no es un caso grave, que se pueda diseminar el líquido, pues hacemos el tacto y como había dicho, hay una palpación dolorosa, hipertrófica, generalmente las paredes se encuentran irregulares. Ahora sí, entonces, si el paciente ya tiene a lo mejor 3, 4 días con dolor, no tiene fiebre, pensamos que es un proceso leve, hacemos un masaje y se obtiene el líquido prostático. Que bueno, nosotros como médicos no lo hacemos. Tenemos que conocer la forma de hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Quién lo va a hacer? El laboratorio. Entonces pedimos en el laboratorio que nos den un análisis del líquido prostático. Ellos hacen el tacto, ellos secretan el líquido, lo obtienen y lo estudian. Y bueno, una secreción normal siempre se va a encontrar cuerpos de lecitina, leucocitos de forma ocasional, no más de 5 por campo, algunas células epiteliales y bueno, algunas veces puede haber espermatozoides, pero no debe de haber datos de infección. Perdón. Y bueno, como dice acá, el inicio de la prostatitis aguda no suele sugerirse el masaje prostático porque entonces hay una diseminación y lo cual nos va a dar bacteremia. Ahora, entonces pedimos un examen general de orina. En la aguda no hacemos de preferencia tacto, no hacemos recolección de líquido prostático. Pedimos una biometría hemática porque esto nos habla de proceso infeccioso a nivel general. Encontraríamos leucocitosis y el antígeno prostático. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial de una prostatitis bacteriana aguda es una hiperplasia prostática. A lo mejor el paciente ya ha tenido síntomas mucho tiempo y es con algo a lo que se acostumbran a vivir y ya llegan a las 12 de la noche un sábado, ¿no? Entonces, a veces no dicen que el proceso ya tiene demasiado tiempo. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico por medio de imagen? Cuando tenemos un proceso agudo, la imagenología solo está indicada en contadas ocasiones. ¿Cuándo? Cuando un paciente empezamos el tratamiento no mejora, puede ser que tiene un absceso en la próstata, entonces sí ya tenemos que hacer estudios. Cuando tenemos alta sospecha de cáncer, que más que ver algún problema infeccioso, mejor tengamos una idea de que ese paciente puede tener cáncer, entonces mandamos una ecografía por vejiga, la cual nos puede determinar si hay orina residual, si está inflamada. Sin embargo, la ecografía transrectal es el método diagnóstico ideal para medir una próstata. No se debe de hacer en agudo, igual que no se hace tacto rectal, no se hace recolección de líquido prostático. Pero si el paciente ya no está en proceso tan agudo, lo ideal es hacer una ecografía transrectal. El tamaño promedio de la próstata es de 4 centímetros de ancho y de largo aproximadamente 2 centímetros. Pero bueno, en sí el radiólogo nos hace una medición en 3D, nos dice los gramos y sobre eso ya nosotros hacemos un cálculo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Como dijimos en infecciones de vías urinarias, la causa es E. coli, acá es E. coli, entonces damos también fluoroquinolonas porque tienen una alta penetración en el líquido prostático. También usamos el Bactrim, que ya habíamos dicho
que tiene ciertas restricciones por los procesos alérgicos que dan, aunque es más barato. Y bueno, la ampicilina y algún aminoglucósido dan tratamiento efectivo también para cuestiones de enterococos. Pero bueno, aquí ya tendremos que tener un cultivo y saber que eso es lo que el paciente necesita. Ahora vamos a hablar de la crónica. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con la aguda? Prácticamente la tratamos como una infección de vías urinarias, le damos tratamiento aproximadamente 14 días y después de eso repetimos el examen general de orina y ya mandamos a hacer estudios como tal, a lo mejor un ultrasonido transrectal, alguna otra situación cuando haya pasado el proceso agudo. Ahora viene la crónica. Como cronicidad, ya habíamos dicho, debe de tener el paciente varias recaídas y el inicio, por ejemplo, en las crónicas, al principio fue muy insidioso y después ya no, ya el paciente como que va tolerando los síntomas, pero persiste, ¿no? ¿Por qué se da? Porque persiste el patógeno en líquido prostático y esto es porque el paciente no se terminó el tratamiento. Le dijimos 14 días y se lo tomó 5 días. O porque tal vez el antibiótico que dimos no era el ideal para este tipo de patologías. Entonces, pues ya no, ¿no? La prostatitis bacteriana crónica tiene un inicio más insidioso, como les dije, pero después va siendo recurrente y recidivante. Entonces, entre la segunda y cuarta década de la vida también se presenta y bueno, acá están las imágenes de que hay cronicidad, ¿no? Ahora, igual E. coli suele ser el germen más común, pero bueno, en la actualidad se cree que hay bacterias gram negativas como micoplasma, ureoplasma, clamidia, que pueden ser la infección, los causantes de una infección crónica, pero generalmente estas son de transmisión sexual. Y bueno, tenemos síntomas urinarios, igual que en la aguda, como disuria, tenesmo vesical, polaquiuria, nocturia, lumbalgia o dolor perineal. Y algunos pacientes llegan a ser asintomáticos, que lo cual es raro, pero bueno, los encontramos porque se les hacen estudios y ahí se encuentran. El paciente con prostatitis bacteriana crónica ya le podemos hacer un tacto. A ese paciente la próstata generalmente se le suele sentir normal. Rara vez encontramos dolor y cuando llega a haber dolor es porque hay a veces cálculos prostáticos causados por la infección. A estos pacientes igual les pedimos examen general de orina, biometría hemática y un antígeno prostático. Y bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Después de la identificación de bacterias en líquido prostático. Como les decía, se debe de mandar al laboratorio y ellos los toman. El análisis se llama análisis de las 4 copas, porque toman 4 copas de orina, que la orina va a llevar líquido prostático. Entonces, acá está la forma en que se hace, tomen la imagen, después lo leen bien, pero bueno, eso es algo que nosotros no hacemos, pero hay que conocer. Eso lo hace el laboratorio y el laboratorio, ¿qué nos va a reportar? Si el líquido tiene leucocitosis, si hay bacterias, no debe de haber bacterias en un líquido prostático. Entonces, el hecho de encontrar bacterias ya no diría que hay un proceso, se puede cultivar y se puede encontrar con antibiograma el antibiótico que corresponda. Acá siempre hay que hacer estudios radiológicos, como les había dicho, el ultrasonido de preferencia transrectal, porque podemos buscar que haya un absceso, a lo mejor pequeño, que persista, o puede haber cáncer, o tal vez el problema es una hiperplasia prostática que se esté infectando. El tratamiento también es con fluoroquinolonas. Ciprofloxacino generalmente es lo que usamos. Algunos fármacos de tercera línea se pueden usar, como los 5-alfa-reductasa, que después ya los vamos a ver en hiperplasia prostática, pero bueno, acá sobre todo estamos hablando de un proceso infeccioso. Y los glucosaminoglucanos, que bueno, esos son intravenosos, intramusculares, entonces llevan algún tipo más de tratamiento. Ahora, el tratamiento de la prostatitis bacteriana crónica es de 30 a 60 días, ¿sí? No es como habíamos visto previamente en la aguda, que es de 14 días. ¿Por qué tiene que ser muchos días?
porque la próstata es un tejido que no es tan fácil de impregnar con antibiótico, y recuerden que probablemente esa bacteria ya sea resistente. Entonces, bueno, debemos de seguir con el tratamiento. ¿Qué más? Bueno, vamos a regresar a la imagen, a esta imagen de la clasificación. Entonces, disculpe, doctora, una pregunta. Sí. En el examen de orina, ¿qué saldría? No sé, en la crónica. En la crónica igual va a haber leucocitosis, pero recuerden que la orina ya va a ir combinada con líquido prostático, porque pues salen por la misma vía, ¿no? Entonces hay como una contaminación, pero debe haber leucocitosis. Leucocitosis es más de 5 leucos por campo. Antes se decía que era de 10, pero no, ya más de 5 y presencia de bacterias, eso ya es presencia de infección, ¿sí? Ahora, ¿puede haber leucocitosis sin bacterias? Sí, y eso ya es la categoría 3 que habíamos dicho, ¿no? En la cual el paciente ya tiene más de 3 meses de dolor, de sintomatología urinaria, los exámenes de orina salen normales, le mandamos masaje prostático y el líquido sale solo con leucos, pero no sale bacterias, entonces ya lo clasificaríamos como una clase 3. Y la clase 4 es prácticamente lo mismo, pero el paciente no tiene síntomas. Fue un hallazgo de rutina porque al paciente a lo mejor lo van a operar de la próstata y se encuentra que hay leucocitosis y hay bacterias. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la categoría 3 y 4? Bueno, eso es algo que ya no atañe a nuestro programa ni al médico general. Estos pacientes ya se tienen que mandar al urólogo. ¿Qué le va a hacer el urólogo? Generalmente vuelven a dar el tratamiento antibiótico con cultivo. Primero piden examen prostático con el líquido y se les da cultivo, se les hace cultivo, la bacteria que salga, se les da tratamiento igual hasta 3 meses de antibiótico. Pero muchos pacientes persisten con el dolor porque solamente se queda la inflamación sin infección. Ahí ya ellos los mandan a un tratamiento que tiene mucho que ver con fisioterapia. En fisioterapia les dan una especie como de ondas con electricidad y bueno, otras cosas como ya un tratamiento de fisioterapia, ¿no? A nivel de músculos de pelvis. Eso les ayuda a muchos pacientes. Ahora, podemos tener muchos diagnósticos diferenciales. Nosotros pensar que nuestro paciente tiene prostatitis y tiene un cáncer de recto, ¿no? Entonces, eso no lo podríamos diagnosticar con un ultrasonido abdominal, no se va a ver el recto. Tendríamos que hacer un ultrasonido transrectal y ahí obviamente pues van a encontrar el tumor. Algunas otras causas de dolor pueden ser, por ejemplo, problemas de columna. Cuando un paciente tiene radiculopatías, el dolor puede ser en esa zona, como puede ser en cualquier parte del cuerpo. Entonces, esos pacientes tienen que ser vistos por ortopedia. Y bueno, realmente la categoría 3 y la categoría 4, como les dije, van al urólogo y muchas veces el urólogo ya los manda a otros especialistas, a clínica del dolor, porque el paciente tiene un dolor constante y crónico. Yo lo que he visto es que muchas veces los pacientes los operan, por ejemplo, en una hiperplasia prostática, porque dicen que es la causa del dolor, y el paciente sigue con dolor después de su cirugía. Tal vez no tenía todos los síntomas urinarios y así los operan y el paciente va a persistir con dolor. Entonces, bueno, hay que hacer una clasificación de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a lo hallado, y es importante que esta clasificación sí la conozcan porque casi siempre se les preguntan en todos los exámenes. ¿Alguna duda? Perdón, otra duda, una pregunta. ¿Es posible tener prostatitis y salir negativo en el índice prostático? Sí, porque el índice, tú hablas de la... ¿De la prueba rápida? Ajá, tú hablas de la... ¿Dónde estaba? Acá. No. ¿Del antígeno prostático? Sí, perdón, me equivoqué. Ah, Antígeno ajá. prostático. Bueno, sí, el antígeno prostático es una cuestión independiente. El antígeno prostático nos da sugerencia de cáncer de próstata. Por eso a los pacientes mayores de 40 años se les empieza a hacer porque hay más prevalencia de cáncer. Después, cuando veamos la clase prostática,
veremos los niveles normales y los niveles. Pero un paciente con sospecha de prostatitis aguda infecciosa no nos sirve en sí el antígeno prostático. A lo mejor el antígeno prostático nos sale muy elevado y lo único que nos habla es que el paciente tiene hiperplasia prostática. Para la hiperplasia prostática no solamente necesitamos el antígeno, también necesitamos el ultrasonido. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tenía? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que determina que hagamos el tacto rectal o no? Ajá. Sobre todo los datos sistémicos como fiebre. Entonces, si el paciente llega con dolor, pero tiene fiebre, tiene artralgias, o sea, como por qué le va a doler las articulaciones, ¿no? Entonces, si el paciente tiene más síntomas sistémicos, a veces también tiene náusea, no hay que tocar a ese paciente. Nosotros si le hacemos el tacto, va a salir líquido prostático y se va a infectar toda la sangre, ¿no? Generalmente, como les dije, es un diagnóstico secundario porque casi siempre pensamos que pueda tener infección de vías urinarias. Cuando el paciente ya es su segundo cuadro y le pasó en menos de 3 meses a la mejor, y en ese momento el paciente no tiene fiebre, ya podemos hacerle un tacto rectal. Que bueno, el tacto rectal como tal solo va a decir que la próstata está un poquito grande, un poquito dura, pero también no nos da un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tiene que ser por ultrasonido. Ok, gracias. Ahora, ¿podemos usar una tomografía para ver prostatitis? No está recomendado, es demasiado gasto. Aquí sí es muy certero el diagnóstico con ultrasonido. No la usamos para tomografía, no la usamos. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora. Sobre el uso del antígeno prostático, perdón, pues puede elevarse en infecciones y demás. Entonces, la guía de práctica clínica no lo recomienda de primera instancia porque pues, puede guiarnos exactamente a eso que usted dice, a un cáncer de próstata, ¿no? Sí. Pero no sé en qué fase podemos medirlo. O sea, quizá 2 semanas post-infección, quizás sí nos dé valores confiables o algo así. No sé qué opina. Sí, generalmente sí se recomienda hacerlo porque, bueno, por algo el paciente tuvo síntomas. No es tan común que una infección de vías urinarias vaya a la próstata, ¿no? A excepción de enfermedades de transmisión sexual. Si sabemos que fue de transmisión sexual, pues ya no tiene caso hacerle más estudios de imagen. Pero sí se recomienda por lo menos que el paciente tenga 1 mes asintomático y ya le hacemos antígeno prostático. Igual en ese momento sí ya valdría la pena hacer el ultrasonido. Y bueno, ¿cuándo hacemos el antígeno prostático de inicio? Cuando el paciente es más bien como una clase 2, ¿no? Crónico, como que sabemos que sí tuvo dolor, pero en este momento ya no tiene dolor, y tuvo fiebre, pero en este momento ya no tiene fiebre. Y entonces nuestro diagnóstico diferencial sería hiperplasia prostática o cáncer de próstata. En ese momento sí ya podemos hacer la segunda etapa de estudios. Pero generalmente no se recomienda en un inicio que se haga todo, o sea, el antígeno, el ultrasonido, no. Primero debemos hacer el examen general de orina y sobre todo la clínica, esto es mucha clínica. Ok, excelente. Tengo otra pregunta. Creo que está contraindicada como el manejo de la próstata cuando hay crepitación. Y también otra pregunta sería, ¿cuál es o qué función tiene el masaje prostático y cómo se realiza? Ajá, la crepitación pues ya lo tocaría cuando lo toques, ¿no? O sea, ahí vas a sentir como burbujitas, como enfisema. Entonces, ¿qué dijimos? No se hace tacto rectal y no se hace masaje prostático. Se hace el masaje prostático solo para eso, para tomar el líquido prostático, no tiene otra indicación. Y eso ya no lo hacemos nosotros, eso lo hace el laboratorio, y cuando el paciente llega al laboratorio también le hacen una serie de preguntas para ver que no esté en una fase aguda y que el paciente pueda tener infección en ese momento. Entonces, como primera instancia, casi nunca nosotros vamos a tocar una crepitación porque desde el momento que vemos que el paciente tiene mucho dolor, ya no le hacemos tacto rectal, ¿sí? Sí, doctora. Y Bueno. en caso de que se complique a un absceso, ¿qué podríamos hacer? Ok, bueno.
Cuando el paciente ya no mejora, pasa una semana, sigue con síntomas sistémicos tal vez ya mejoró la fiebre, pero el dolor persiste. Entonces, en ese momento ya pedimos estudios de extensión. El primero que hacemos es el ultrasonido vía abdominal. Y si en ese hay duda, ya va a tomografía. En la tomografía sí se ve el absceso en próstata y generalmente los abscesos prostáticos no son quirúrgicos, casi siempre resuelven con tratamiento médico, pero el paciente se tiene que hospitalizar y el tratamiento es casi siempre por lo menos los 7 días de hospitalización con doble antibiótico y algunas veces pues ya a los 7 días pueden irse a casa con el antibiótico porque hay que terminarlo hasta un mes, 6 semanas y después repetir los estudios. Si el paciente no mejora, entonces ya le hacen punción. Generalmente es una punción guiada por tomografía para drenar el absceso. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, este fin de semana no les voy a dejar tarea, pero la otra semana ya, ¿sí? Cualquier duda se comunican con su compañero y Daniel y nos vemos el día lunes, ¿sí? Sean puntuales porque ya vieron que no estamos aceptando a los que llegan tarde. Hasta luego. Adiós. Gracias, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.